Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bienvenidos a una nueva edición explosiva de nuestro noticiero Innominado, donde les contaremos algunas noticias realmente desconcertantes que atañen a todos nuestros países. Pero antes de comenzar mi conversación habitual junto a Nicolás Martínez Laje, donde analizaremos los principales eventos de los que nadie te habla y que han ocurrido en Estados Unidos, en Argentina, en México, en España y en el resto de Latinoamérica, vamos a comenzar con una noticia de última hora, que atañe directamente al mandatario colombiano Gustavo Petro, el ex guerrillero, que hoy ocupa la casa de Nariño y que cada vez que monta un circo le crecen los enanos. Tras la increíble, insólita trama en la que se vio envuelto junto a sus principales aliados políticos, Armando Benedetti y Laura Sarabia, donde terminaron secuestrando, interrogando y torturando psicológicamente una mucama, tramas de espionaje cruzado, dinero de narcos, videos privados de Petro en hoteles de campaña, chantajes, el propio Benedetti diciendo que si hablaba terminaban todos presos, y un jefe de la custodia presidencial misteriosamente pasado a mejor vida, ahora le explota otro escándalo en la cara: la detención de su primogénito Nicolás, de quien el presidente de Colombia Inhumana, o el Pacto Histérico, alias Colombia Humana y el Pacto Histórico, trata de lavarse las manos enfáticamente, llegando al punto de vanagloriarse de que lo abandonó en su infancia. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Pero lo cierto es que los hechos son los hechos y hace ya muchísimos años que Gustavo Petro sumó a Nicolás a sus filas, lo convirtió en un destacado político y recaudador de su movimiento, que es por mucho el más corrupto de la historia de Colombia. Sí, superando al uribismo y a todos los excesos criminales de aquella etapa. La detención de Nicolás Petro, acusado de delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue ordenada en la mañana de ayer por la Fiscalía General de la Nación, se terminó produciendo por la tarde, y también cayó su ex esposa Daisuris Vázquez. Ambos fueron puestos bajo custodia y el cínico que encabeza al Estado le deseó suerte y fuerza a su retoño a través de Twitter, esperando que estos sucesos forjen su carácter y que pueda reflexionar sobre sus propios errores. A estas alturas, más de la mitad de Colombia espera con todo su corazón que el próximo sea él, Gustavo, quien ha destruido su calidad de vida y su poder adquisitivo desde que llegó al poder hace tan solo un año. Manda narices, dirían los españoles. Todo un aprendiz de Pedrito Sánchez. Pero bueno, a estas alturas, si ustedes no están en Colombia, se preguntarán quién es Nicolás Petro. Bueno, el diputado Nicolás Petro, hijo del mismísimo presidente Gustavo Petro, fue acusado por su ex esposa Day Vázquez de haber recibido dinero de narcotraficantes. Y créanme que las acusaciones están fundadas. En una entrevista con la revista Semana, la despechada señorita aseguró que Petro Jr. recibió en secreto más de $124.000 a fin de financiar la campaña presidencial de la coalición izquierdista de su padre en 2022. Los mensajes de WhatsApp revelaron que fue tal la magnitud de la oferta que la mujer no podía levantar la maleta con los fajos de billetes. Ponlo en la valija, escribió Nicolás en el chat. No, mételo tú, pesa mucho, yo no puedo, contestó la chica. Dile a tu papá que traiga el auto urgente, le exigió él. Para colmo, este dinero nunca llegó a destino, porque el pintoresco Nicolás, de manos rápidas y moral dudosa, se lo gastó en una camioneta Chevrolet Tahoe. Y lo que le sobró fue destinado a un caserón en Villa Campestre con 400 metros cubiertos, ventanas termoacústicas, azulejos españoles, paneles solares, 4 recámaras, 4 baños y 3 garajes. Creo que nos merecemos vivir en una casa así, le dijo a su esposa mientras observaban la decoración. Los abundantes fajos provenían de unos magnates con reputación infame y apodos de novela de gángster: el hombre Marlboro y el turco Ilzaca. El primero, Samuel Santander López Sierra, es un guajiro que en los años 80 se graduó de economista ni más ni menos que en la Southern Illinois University, un prestigioso centro de estudio de los Estados Unidos donde también cursó Bob Odenkirk, al que muchos conocerán por haberle dado
dado vida a Saul Goodman en la serie Breaking Bad. Y también había algo de Breaking Bad en el señor López Sierra, porque de regreso a Colombia fue elegido diputado por La Guajira y los propios yanquis lo denunciaron de ser una figura central en una red de lavado de dinero con sede en Puerto Rico, junto a sus socios Eric y Alex Mansur, quienes le brindaban de forma ilegal cigarrillos, licores y electrodomésticos. A pesar de que ya era conocido como el zar del contrabando, mismo apodo que le daban a Putin cuando era director de la Oficina de Negocios de San Petersburgo en los sórdidos años 90, el hombre Marlboro consiguió un puesto de senador de la República en 1994, batiendo récords. Contaba apenas con 33 años de edad, y en su discurso de celebración de la victoria en la sede del Partido Liberal Colombiano, que de liberal por supuesto tiene solo el nombre, evocó a que acababa de renacer, a la misma edad que de hecho lo hizo Jesucristo. Todo un personaje. Había contado con el apoyo del presidente Ernesto Samper, quien luego protagonizaría el famoso proceso 8000, un juicio monumental donde fue acusado de recibir financiación narco para su campaña, algo muy parecido a lo que le está pasando a Gustavo Petro en este momento. Recordemos, y esto es un detalle no menor, que Samper fue el responsable de amnistiar a los guerrilleros terroristas asesinos del movimiento M19, y concretamente a Petro lo recompensó poniéndolo en un cargo hecho a medida, la Secretaría de Derechos Humanos de la Embajada Colombiana en Bélgica, donde Gustavo comenzó a familiarizarse con las novedades de la izquierda postsoviética, como el feminismo, el ecologismo y los proyectos para un gobierno mundial. Desde allí tuvo un lugar privilegiado para observar la conformación del actual Europarlamento. Ya lo contamos en nuestra serie de documentales biográficos sobre el caballero, por cierto disponibles para quienes nos apoyan en Patreon a partir de $5 mensuales. Pero bueno, dicho esto, justamente fue López Sierra, el que se compara con Jesús, quien estableció los nexos entre Ernesto Samper, el cártel del norte del Valle y el cártel de la costa, que habían estado bajo el mando supremo del mismísimo Pablo Escobar. Pero el prontuario no se reducía al comercio de sustancia, que si se quiere es una actividad absolutamente legítima si se la compara con la política, el verdadero crimen organizado. Ambos, senador y presidente, fueron relacionados con el asesinato de un rival político, Álvaro Gómez Hurtado. El propio Guajiro declararía que Orlando Henao, conocido como el hombre del overol, líder del cártel del norte del Valle y temido por ser aún más sanguinario que el propio Escobar, le pidió $500.000 para acabar con la vida de Gómez Hurtado, cuyo cuerpo fue hallado con 4 balazos en la cabeza a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda. Semejante escándalo no le impidió a López Sierra seguir haciendo de las suyas. En 1997, este pintoresco senador fue visto supervisando a plena luz del día una serie de camiones repletos que depositaban su peculiar mercancía en barcos ilegales. El destacado político ingresaba por semana 400.000 cajas de whisky y unas 200.000 pacas de cigarrillos del exterior a los puertos en la península de La Guajira, que luego almacenaba en el municipio de Maicao. Desde entonces se ganó el apodo por el que hoy todos lo conocen, el hombre Marlboro. Allí también tuvo reuniones con los líderes narcotraficantes Salvatore Mancuso y Jorge 40, y entre todos fueron pioneros de instalar el paramilitarismo en la región. ¡Ah! Sí, el mismo que tanto ha criticado y sigue criticando de la boca para afuera el señor Gustavo Petro, si es que se le puede decir señor. Pero el plan se vino abajo cuando el 4 de mayo de 1997 los dos amigos de Marlboro fueron capturados por las autoridades de San Juan del César, en tanto transportaban un cargamento de fusiles sin ningún tipo de autorización. López Sierra se las ingenió para jugar a la atrápame si puedes durante varios años, hasta que en 2002 fue capturado, enviado a la prisión de máxima seguridad de Boyacá, extraditado a los Estados Unidos y condenado en 2007 a 25 años de cárcel por traficar más de 2 toneladas de cocaína. De todos modos, el dinero sucio le permitió acortar la sentencia y en 2021 fue liberado. Una investigación de API lo halló en el año 2022 celebrando la fiesta de fin de año junto a un nutrido auditorio que lo aplaudía y vitoreaba en el Hotel Las Américas de Cartagena. Luego de brindar con champán, un tal Nicolás Petro se sentó en su mesa, se dio un fuerte abrazo con él y estuvieron conversando un largo rato. A estas alturas ya podemos intuir el rumbo de la conversación. Pero el otro amigo que financió la campaña de Petro a través
vez de su hijo Nicolás, fue el turco Alfonso Ilzaca el Jaude, un oligarca todopoderoso cuyo reino caribeño incluye obras públicas, como no, minería, rellenos sanitarios y cadenas hoteleras. De hecho, ha sido bautizado como el amo del alumbrado público. Pero el amo del alumbrado no ha podido oscurecer lo suficiente su rastro para evadir a la justicia, que lo investiga por haberle dado 100 millones de pesos colombianos mensuales al grupo paramilitar Los Rastrojos para mantener el orden de su región. Y de paso, para que asesinen a Adalberto Romero Puerta y al joven Edinson Ovallos Angarita, al que encontraron repleto de plomo en su propiedad del barrio cartaginés Nelson Mandela. Para quien no conozca a Mandela, podría decir que esto es una ironía del destino, ¿no? Al fin y al cabo a Mandela le dieron el Premio Nobel a la Paz, pero quien sí conozca la historia de Mandela y recuerde que se dedicaba a poner bombas, incluso en jardines de infantes, podrá observar que este evento trágico combina bastante bien con el caballero que le dio nombre al vecindario. Pero bueno, para quienes no lo sepan, los Rastrojos no solo son un grupo armado privado, responden fundamentalmente a los narcos y se dedican a las extorsiones, los sicariatos, las masacres, los descuartizamientos y la contaminación ambiental. ¿Por qué digo esto último? Porque tienen por norma arrojar los cuerpos de sus víctimas al río Zulia. Ya vemos cuánto entienden de derechos humanos don Gustavo Petro y su prole. Pero bueno, billetes de estos dos muchachos, Margoro y el turco, recibió gustosamente el hijo presidencial. A pesar de las pruebas indiscutibles, aseguró que todo esto es una suerte de complot perverso para desplazarlo de la vida política. Estamos hablando ni más ni menos que del primogénito del presidente, que tuvo con su primera esposa Katia Burgos. Nicolás Petro Burgos nació el 21 de junio de 1986 en el municipio de Ciénaga de Oro, cuando su papá era un terrorista prófugo del M-19. En palabras del propio Gustavo, vivían en un estado de absoluta pobreza, acompañados apenas de un colchón sucio y un corralito de bebés que se parecía más bien a una jaula. Perseguido por el ejército, Petro padre tuvo que esconder varias veces sus armas homicidas desarmadas en los pañales de tela de Nicolás, una suerte de presagio lúgubre para el futuro del pequeño. Finalmente, Gustavo tuvo que elegir entre la familia y la militancia guerrillera, y como buen animal político, optó por la segunda, abandonando a su esposa y a su hijo. Pero Nicolás no pudo escapar de su destino. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, recibiendo un máster en cambio climático y una maestría en gobierno en la ciudad de Barcelona, donde por cierto se entrevistó con Oriol Junqueras, uno de los máximos referentes del separatismo catalán. Embebido por el tentador mundo de la política, desde Colombia Humana, el movimiento de su padre, Nicolás se postuló para la gobernación de Atlántico en 2018. A pesar de haber dicho que realizaba una campaña humilde y laboriosa, un par de años más tarde se descubriría que estuvo plagada de graves irregularidades. Por ejemplo, la apertura de diversas cuentas paralelas donde recibía millones y millones de pesos, duplicando sus balances y en claro conflicto con la ley. Pero a pesar de esta tremenda ayuda económica, fue derrotado por la candidata conservadora Elsa Noguera, así que tuvo que conformarse con un curul en la asamblea. Pero este año ha sido peor todavía para don Nicolás, que quedó en el ojo del huracán debido a unas fotos suyas muy comprometedoras difundidas por el portal Lo Sé Todo. Las imágenes lo muestran en una fiesta disfrazado de Batman, dándole besos a la modelo Laura Ojeda, disfrazada a su vez de Harley Quinn, la novia del Guasón. Batman venciendo nuevamente a su archirrival. ¿Por qué tanto escándalo?, se preguntarán ustedes. Bueno, porque en ese momento Nicolás Petro seguía casado con la pobre Dais Vázquez, en tanto que Laura Ojeda causó particular revuelo porque no es cualquier modelo, sino también una actriz partícipe del reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde compitió con otros concursantes en busca de conseguir un contrato actoral con la productora de televisión RCN. Básicamente es un casting televisado con sus dosis de Gran Hermano. Allí Laura comenzó una relación amorosa y violenta con Jonathan Fierro, quien le hizo honor a su apellido. Según la versión de la muchacha, que es claro la versión de una feminista mediática, a la semana de haber terminado con Jonathan, comenzó a recibir ofensivos mensajes a través de sus redes sociales. Días más tarde se lo encontró en el gimnasio, él comenzó a insultarla y ella le pegó una cachetada. La modelo dijo que luego de eso tomó la decisión de ir a hablar con la madre de su ex para encontrar una solución pacífica. Pero en el medio de la charla apareció Jonathan y su hermana. Empezaron a discutir fuertemente y él le soltó a un perro loco para que la ataque. Sin
embargo, Jonathan salió en los medios poco después para desmentir la versión de Ojeda. Mostró la grabación de seguridad del gimnasio, donde se veía que ella va hasta donde estaba él y lo ataca a golpes y le jala el pelo sin mediar palabra. La hermana de Fierro declaró además que Laura se metió en la casa sin que la dejaran y fue ella quien comenzó a agredir. Pero bueno, el caso es que Nicolás Petro encontró a su alma gemela, su media naranja. Una mujer que personifica lo que él ama y profesa diariamente, la mentira. Así que Nicolás dejó a su esposa, empezó a presumir su nuevo noviazgo en las redes y cuando apenas había firmado el divorcio por Twitter, sí, porque lo anunció por Twitter, publicó un video donde le ofrecía casamiento a su nueva prometida. Faltó que se lo mande a la ex para que lo vea también. Petro dijo literalmente que Laura le había expropiado el corazón. Un homenaje al viejo amigo difunto de papá, Hugo Chávez. Pero si vamos al caso, quien más honores le rinde es Gustavo con los hechos y no con las palabras, ya que día a día les está expropiando su futuro a todos los colombianos. Para colmo de provocaciones y para darle un broche de oro a toda esta telenovela de media tarde, el hijo del presidente confesó en la W Radio que la modelo era muy pero muy amiga de su ex, quien a su vez no estaba para nada molesta, e incluso estaba muy feliz de la noticia de que Laura, la amiga que la cuernió con su antiguo novio, estaba esperando un retoño. Con semejante humillación pública, Day Vázquez se resolvió a cometer un delicioso acto de venganza, delatando todas y cada una de las corruptelas de su ex. No solo ofreció esa entrevista con Semana, sino que además anunció que seguiría filtrando cada uno de los WhatsApp que destruirían la imagen de Nicolás Petro. En un rapto de sinceridad, su queridísima amiga Laura Ojeda le contestó por Twitter que ella prefiere los papeles de villanas antes que los de mojigata, acusando indirectamente a Vázquez de ser una santurrona chismosa y resentida. Mientras tanto, como el romano Poncio Pilatos, el autócrata Gustavo Petro se lava las manos de una manera magistral, desligándose de la corrupción del hijo que él mismo se jacta de no haber criado. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Declaró este progenitor ejemplar, el más humano de los miembros de Colombia Humana. Pero no dejó la cuestión ahí, porque además le pidió al fiscal general que adelante todas las investigaciones necesarias sobre su hijo y ya que estaba también sobre su hermano. Así es, Juan Fernando Petro Urrego, el hermano de Gustavo, también está metido en una tóxica tramoya que lo conecta con bandas criminales que se colaron en el proyecto Paz Total, una de las grandes medidas de este gobierno, para evadir las condenas que le correspondían. Ante semejante traición fraternal, Juan Fernando Petro fue a visitar a su sobrino Nicolás para consolarse juntos de la desgracia compartida. Y en la W Radio, que parece darle voz a todos los Petro, confesó que el encuentro le dejó una genuina preocupación por las acciones que podría tomar Nicolás ante este tremendo culebrón. Siendo más claros, insinuó un posible suicidio de su sobrino, que se siente abandonado por los propios y devorado por los ajenos. Juan Fernando también le escribió una durísima carta pública a su hermano, el presidente, expresando que ningún otro mandatario en la historia colocó a los suyos a padecer este escarnio público, sentenciando que él se encuentra atado frente a un pelotón de fusilamiento, una suerte de referencia elíptica a los días en la guerrilla. Pero los que parecen tener una verdadera relación fraternal, y donde la tinta verde pesa más que la sangre roja, son Gustavo Petro y George Soros. Mientras ocurre toda esta tormenta que destroza la popularidad del inquilino de la Casa de Nariño, Pedro Vieira Abramovay, el director ejecutivo de las Open Society Foundations para América Latina, anunció orgullosamente otros 16 millones de dólares de inversión de Soros en el gobierno colombiano, a fin de que promueva sus proyectos de justicia climática, justicia de género, seguridad, reducción de homicidios y política de drogas. Evidentemente son todos expertos en estas materias. Los financistas de Petro echan cadáveres a los ríos contaminándolos, su hijo engaña a su mujer con su mejor amiga, claramente un especialista en el género femenino, están rodeados de paramilitares, así que seguridad no les falta. En materia de homicidios también son expertos, porque vienen de la guerrilla comunista, terrorista y asesina, y quién mejor que los narcotraficantes para llevar adelante las políticas de drogas. Pero bueno, esto no reviste una gran novedad, sino un gesto explícito de apoyo
en un momento complicado. Ya el periodista Gustavo Rugeles había denunciado que entre 2017 y 2019 la Open Society apoyó con $155.000 a Temblores, una ONG socia de Petro, a fin de que promoviera los casos de los falsos positivos contra las Fuerzas Armadas e impulsara campañas para reformar la policía de Colombia. También explicó cómo el año pasado 75 fiscales estadounidenses fueron elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de Soros. Según el Law Enforcement Legal Defense Fund, unos $40 millones de Soros solventaron las campañas de más de 1 de cada 5 fiscales estadounidenses. Estos son los mismos que han apostado por una justicia más laxa, como es el caso de Buta Viveraj en Virginia, quien informó a comienzos del año pasado que su oficina no participaría directamente en el enjuiciamiento de delitos menores, como hurto, atropello y daños a la propiedad. Casualmente, estas medidas son muy similares a las propuestas por Gustavo Petro durante su polémica campaña, a la que hay que reconocerle una lógica implacable para la reducción de delitos. Es mejor dejar de contarlos, ¿no? Pero como reza un hermoso poema de Borges, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Bueno, las enormes cavernas de petróleo de Estados Unidos, entre comillas, ahora están vacías y tomará décadas para volver a llenarlas gracias a Biden. ¡Qué política nacional, Nico!, ¿no? Así es. Bloomberg acá reporta que las reservas de petróleo alcanzaron un mínimo de los últimos 40 años, ¿no? Y dice que únicamente alcanzarían para 20 días de uso intensivo, si eso llegara a ocurrir algún tipo de emergencia. Recordemos que son las reservas que se constituyeron tras la crisis del embargo de petróleo de la década del 70, ¿no? Una situación de crisis energética bastante similar a lo que está ocurriendo en estos momentos, pero autoinfligido, podemos decir. Así que, claro, el problema, ¿a qué precio la tenés que renovar? Y creo que de lo que hablamos en la última edición, del tema de la desdolarización, la pérdida del poder adquisitivo del dólar y los bonos del tesoro, las commodities, el petróleo específicamente, el oro, mucho va a entrar en juego al respecto, ¿no? En algún lado leí que parte del convencimiento a Arabia para comerciar en yuanes con China pasó por ahí, ¿no? Te fijan el precio en dólares, pero devalúan el dólar todo el tiempo, lo deprecian por los continuos rescates. Entonces, el argumento chino que lo llevó al convencimiento fue ese, ¿no? Te están liquidando con el precio de la commodity. Así que, bueno, atentos con esto. Las reservas, que es lo que también mantiene un precio bajo en los Estados Unidos, el uso intensivo de esas reservas, están empezando a languidecer. Ahora, hablando de China, Insider dice, Elon Musk cuenta que les dijo en un space, dijo esto, ¿no?, a los líderes de China que si se crea una superinteligencia digital podría hacerse cargo del país, ¿no? Esa fue la advertencia de Elon para los funcionarios del PSC, ¿no? Que si como vos le llamás el tecnato. Exacto, ¿no? No me parece que se intimiden demasiado, pero bueno. No, lo que sí me llamó, mirá, lo tengo marcado acá, me llamó la atención esto. Dice, durante su viaje a China, Musk fue tratado como parte de la realeza. Se reunió con altos funcionarios gubernamentales y líderes empresariales para discutir temas como la inteligencia artificial, ¿no? Musk dijo en una llamada que sus conversaciones con estos líderes habían despertado el interés en trabajar en un marco internacional cooperativo para regular la inteligencia artificial. Entre tanto conflicto y esto y lo otro, como que en un plano internacionalista hay mucho más consenso para regular todas las tecnologías que usan para controlarnos, ¿no? Totalmente. Bueno, y hablando de tecnologías y control, Japón implementará tecnología de detección de comportamiento al estilo Minority Report, aquella famosa película de Steven Spielberg y Tom Cruise. Bueno, la ficción, ¿no?, ahora pronto se hará realidad. En la conmemoración de la partida de Shinzo Abe, ¿no?, ¿se acuerdan? El ataque del delincuente solitario, como dice la nota. Bueno, lanzó la Agencia Nacional de Policía de Japón el anuncio de la adopción, ¿no?, de la decisión de adoptar estas tecnologías de precrimen para predecir movimientos de los criminales. Que puede salir mal, ¿no? Estilo Ebrard. Absolutamente, que lo vimos en el capítulo anterior. Ahora,
para completar, ¿no?, el abrazo del oso de la distopía tecnocrática. El CEO de WorldCoin, ¿no?, la empresa de criptomonedas creada por Sam Altman, dijo que algo como una ID mundial eventualmente va a existir, nos guste o no nos guste. ¿De qué se trata esto? Este proyecto WorldCoin, una criptomoneda que regala migajas, moneditas, centavos a la gente, a cambio de que escaneen sus iris en un aparato bastante distópico llamado la Orbe. Bueno, la gente está cediendo sus datos biométricos por monedas directamente, contentos, ¿no? Un mundo feliz, directamente entrando a la distopía tecnocrática. Nos guste o no nos guste, va a pasar. Así que aprovechen las Arriba las monedas. manos. Absolutamente. Aprovechen que ahora te pagamos, después vas a tener que pagar vos para... Exacto. Aprovechen que ahora estamos tratando de por las buenas, ¿no? Bueno, ahora, el Banco Central de Nigeria agregará funciones de programabilidad y NFC, pago sin contacto, a la CBDC nigeriana, el e-Naira. Viste, no me gusta decir, se los anticipé, se los dije, pero me parece que hay que hacerlo. Fíjate, Nigeria fue uno de los primeros países en probar en vivo y en directo, ¿no?, la tecnología de la CBDC, un rechazo absoluto de la población. Sí, y quiso prohibir Bitcoin y no le fue bien tampoco, al punto que se disparó a los mayores precios del mundo el Bitcoin en Nigeria. Tenían un mercado paralelo, exactamente. Ahora, vos fíjate una cosa muy curiosa. Hace 15 días más o menos fue arrestado el presidente del Banco Central de Nigeria. Una nota que no la trajimos porque la verdad, la leí, pero no le encontré relación con esto de la CBDC. Fue arrestado con una cantidad importante de oro en un auto, me parece. Resulta que acá la nota lo trae, que el presidente del Banco Central que fue arrestado estaba expresándose en contra del proyecto de la CBDC, estaba hablando mal públicamente. Así que bueno, con el cambio vino una revelación de la máscara, digamos, del método. El Banco Central de Nigeria anunció ahora nuevas funciones de programación, ¿no? La versión 2.0, la primera es, no, tranquilito, no pasa nada. Bueno, la nueva versión de la CBDC nigeriana le agrega, mirá, programación para gastarse en una ubicación específica o en artículos designados, lo que podría ayudar a los usuarios a tener un mejor control sobre sus gastos, como si los usuarios estuvieran pidiendo, ¿no? Pero bueno, dice, lo más importante, que permitiría a las autoridades públicas garantizar que los subsidios se utilicen según lo previsto, ¿no? Así que, así de claro. Versión 2.0 de la CBDC nigeriana con programación y usos. ¿Crees que ya no hay dinero en efectivo en Nigeria? Está conviviendo, pero está en paralelo. Lo que pasa es que el dinero nigeriano prácticamente no se usa. Se usa mucho Bitcoin, como dijiste antes, ¿no? Se usan distintas alternativas. El dinero efectivo nigeriano no se usa tanto. Sin embargo, la CBDC fue totalmente rechazada por la gente. Tuvo una adopción nada más del 5%. Y después lo trataron de hacer por la fuerza, obligando a utilizar la CBDC del gobierno, la CBDC oficial, digamos, Es las un espejo transacciones. interesante porque se asemeja más las características de la economía nigeriana a las de Latinoamérica que frente a las de sociedades altamente disciplinadas como, no sé, los nórdicos. Totalmente. Sí. Es una buena muestra de cómo lo están llevando a cabo. A la fuerza. Se viene Directamente. a la vuelta de la esquina a Sí. nuestros pagos. Bueno, tenemos premio Nobel, el John Clauser, Uf. a quien ha estudiado el entrelazamiento cuántico, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Mirá qué declaración que tiene. La ciencia del clima ha hecho metástasis en una pseudociencia periodística de choque masiva. Ha calificado, ¿no?, esta narrativa de una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. Clauser, evidentemente, nos mira y estamos absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Un saludo, Pero señor Clauser. Se merece el Nobel. No hay muchos ahí como está, usted. así está. Bueno, la declaración gira en base a lo mismo, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que dice un premio Nobel, ¿no? Empecemos, porque son varias. Colchones, neumáticos, detergentes. Bruselas quiere un diseño ecológico para todos los productos que se fabriquen. También, ¿no? Al principio habían empezado con una cosa tibia y van apareciendo las enmiendas que agregan cada vez más productos, cada vez más
partes del mercado. Dice, el Parlamento Europeo continúa su ofensiva climática contra buena parte de los productos que se fabrican en el viejo continente. Su último objetivo es que los bienes se diseñen teniendo en cuenta su impacto ambiental durante su ciclo de vida, lo que supondrá, evidentemente, una nueva oleada de imposiciones para las empresas, lo que redundará en productos más caros, ¿no? Gente cada vez más pobre, más dependiente del Estado y a la larga con esa CBDC que el Estado va a elegir dónde gastarla, cómo, cuándo y para qué, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la lista de todas las cosas que llevarán un diseño ecológico según los dementes de Bruselas, ¿no? De la Unión De Europea. la Unión Europea. Hierro, acero, aluminio, productos textiles, prendas de vestir, están obsesionados con esto, vamos a volver al taparrabos, y calzado, muebles, colchones, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes, productos químicos, productos relacionados con la energía y productos electrónicos. Todo. El infinito, como diría Zapatero. Absolutamente. Todo parte, ¿no? Y recordamos lo que decía el premio Nobel, ¿no? La locura que llevará a un empobrecimiento total. Claramente, claramente. Pero ahora fíjate, acá tenés un activista que es George Monbiot, que es además columnista de The Guardian, dice que la agricultura debe abolirse para salvar al The planeta. Guardian de la cárcel. Es el guardián de la cárcel mundial. El diario este de mierda. Perdón. Sí. Mirá, dice el tema ecológico, ¿no? Que la carne puede reemplazarse con alimentos cultivados en laboratorio, como panqueques de proteínas. Describió la ganadería como una manera fenomenalmente derrochadora de comida. Sugirió que el mundo podría recurrir a alimentos en base a bacterias para obtener proteínas. En definitiva, ¿no? Dice que debería abolirse la agricultura. Y los agricultores le han contestado que es una agenda antirrural. Yo añadiría una agenda antihumana. Es que salvan al planeta, bueno, cuando no quede nadie, que el último apague la luz, ¿no? El planeta. Bueno, me parece que quieren ellos quedar nada más, ¿no? 4 o 5. Me parece Monbiot, este señor, vos tampoco estás en el club. Monbiot, vos sos un idiota útil que impulsa la agenda a través de los medios y demás, pero no vas a ser parte. Ahora, siguiendo con este delirio, ¿no? En Oxford dice un estudio, los trabajadores podrían tener que abandonar el horario laboral de 9 a 5 por el de 6 de la mañana a 2 de la tarde debido al tema ecológico, ¿no? Es tan intenso los muchachos. Es que nosotros lo hablábamos, ¿no? El nuevo horario de verano. Lo hablábamos fuera de cámara cuando empezamos la preproducción, de que hay una avanzada mediática tremenda realmente. En estos días ha sido muy intensa toda la noción. En algún artículo que hemos visto por ahí, decían que es de locos, buscan con las cámaras de televisión a los turistas en Italia para preguntarles si es agobiante el calor. Pero bueno, hay una cosa obvia, si los tipos están paseando en la calle, no es que se están cayendo. En verano. Claro, están en verano, pero si no podés vivir, te quedás en el hotel. Pero no, están paseando por la calle y demás, pero buscan a la gente y están todo el tiempo. No estamos negando nada. Simplemente estamos comentando que hay un tratamiento un poco exagerado en la prensa sobre estas sensibilidades. Sí, absolutamente. Porque la ecología cambia. No es una cosa estanca, fija. Cambia, por supuesto. Por supuesto. Ahora, el motivo por el cual dicen que la nota del premio Nobel lo señala también, que al revés de lo que dicen, que la acumulación de CO2 beneficia, dice el premio Nobel. En la nota, bueno, no la desarrollamos por una cuestión de tiempo. Entonces, ojo porque hay mucho engaño para impulsar la agenda esa que hemos hablado tantas veces de decrecimiento, ¿no? Que en última instancia es la instalación de un paradigma diferente de gobierno, de economía y demás. Al menos así lo veo yo, como decía Y el Neumann. socialismo. Absolutamente, absolutamente. Ahora, muy recomendada esta entrevista que me pasaste vos, ¿no? Yuri Roska, ex vicepresidente de Moldavia. No hay multipolaridad, solo un centro global de poder real. Muy recomendada. Es un putinista arrepentido. Sí, muy, muy interesante. Yo la vi hoy completa. Ahí lo pueden encontrar en el canal de Geopolítica e Imperio, Geopolitics and Empire, en inglés. El problema es que Yure no habla muy bien en inglés, entonces al no estar subtitulado es un poco, tenés que escucharlo con mucha atención y despacio. Pero es muy interesante lo que dice, ¿no? Vos sabés que yo adhiero muy, muy, muy fuerte con su tesis de trabajo, de que hay un escenario
de conflicto real, pero hay un nivel por arriba internacionalista, podemos decir, donde también puede haber conflictos y hay disputas, pero hay un objetivo común, que es la implementación de todo este sistema que estamos viendo. Y ahí, como señalaste vos, claro, es un putinista arrepentido, justamente por esto. Es más, Iure, ahí en la entrevista lo dice, yo soy el editor en Rumania de 4 de los libros de Alexander Dugin. Dice, yo era un convencido de la teoría del imperio y esto, de toda la cuestión nacionalista de Dugin y los rusos, ¿no? Y dice, me di cuenta en 2020, si a todas las organizaciones le dieron vía libre y no se fueron de ninguna, no se separaron de ningún tratado, ¿no? Me parece que soy claro con el YouTube Friendly, ¿no? Sí, que es más Pero, importante la organización del encierro, muchísimo claro, más de lo que puede aportar el Kremlin y los delirios euroasiáticos. claro. Que de hecho, en cierta forma, te deja entrever que es una tapadera para que no te des cuenta de dónde está el poder real. Bueno, acá Iure en la entrevista señala que cuando él ya era frecuente en Bruselas, antes hablábamos de la Unión Europea, ¿no? Cuando era frecuente en Bruselas, desde ahí vino la imposición de la agenda Sí. LGBTQ+, etcétera, de los arcoíris. Dice, fue una directiva central de Bruselas que se modificara la constitución de mi país para impulsar estas agendas. Y dice que a raíz de su rechazo y su enfrentamiento a estas ideas, es que fue cancelado de la política, directamente. Dice, No es un santo el tipo tampoco, no, volvamos no, a no, aclarar, pero no. bueno, interesante. Yo sabía que te iba a gustar. Muy interesante realmente. Bueno, político, mirá vos, 007, el jefe del MI6 del Servicio Secreto Británico, en una entrevista exclusiva con Político. Todo lo que vamos a leer ahora hay que tener en cuenta principalmente eso, es el jefe de los servicios de inteligencia británicos, ¿no? Más allá de que sea correcto o no, no podemos olvidarnos que es un tipo de ese mundo, ¿no? El mundo de inteligencia. Bueno, tuvo una reunión con la gente de Político y acá hacen el juego con James Bond, ¿no? De 007, las 7 cosas más importantes que les comunicó a los periodistas, ¿no? Hace referencia a Ucrania, ¿no? Dice, fue una tarea difícil que los funcionarios, está hablando de la contraofensiva, ¿no? Los funcionarios y militares ucranianos no se avergüenzan de la lentitud, del avance de la contraofensiva. Señala que los rusos han tenido la oportunidad de poner defensas, que ya lo hemos hablado, de las minas y demás. Pero vuelvo al punto de que los comandantes ucranianos, en marcado contraste con sus homólogos rusos, quieren preservar la vida de sus tropas y por lo tanto se mueven con la debida precaución. Todavía han recuperado más territorio en un mes de lo que los rusos lograron en un año. Después, respecto a Putin, dice, nadie quiere humillar a Putin, menos aún nadie quiere humillar a la gran nación de Rusia, dijo, pero la ruta para ellos es muy clara, sacar todas sus tropas, ¿no?, del territorio ucraniano. Y agregó, la mayoría de los conflictos terminan en algún tipo de negociación, corresponde a Ucrania definir los términos de la paz, no a nosotros. Nuestro trabajo es tratar de ponerlos en la posición más fuerte posible para negociar desde una posición de fuerza, y eso es lo que pretendemos hacer. ¿Te acordás cuando habíamos hablado de ese evento que buscaban para negociar una posición fuerte? Acá el jefe del MI6 dice no nos corresponde a nosotros negociar, pero recordemos que hubo una injerencia de Boris Johnson para que no se firmara un acuerdo de paz al principio del conflicto, ¿no? Una negociación frustrada de un acuerdo de paz en ese momento. Respecto a Putin, mirá qué interesante lo que dice. Está claramente bajo presión. No tienes un grupo de mercenarios avanzando por la autopista hacia Rostov y llegando a menos de 125 kilómetros de Moscú, a menos que no hayas predicho que eso sucederá. Creo que probablemente se siente bajo cierta presión. Prigozhin era su criatura, completamente creada por Putin, y sin embargo se volvió contra él. Realmente no luchó contra Prigozhin. Hizo un trato para salvar su pellejo utilizando los buenos oficios del líder de Bielorrusia, ¿no? Fuerte Le tiemblan declaración. los pies. Sí, se humilla solo Putin. Después 4 dice el llamado a los desertores rusos, ¿no? Directamente, mirá que explícito. Los invito a hacer lo que otros ya han hecho en los últimos 18 meses y unirse a nosotros. La verdad es que la gente sigue viniendo a nosotros. Y claro que al hacerlo se arriesgan. Pero nosotros cuidamos a las personas que vienen y trabajan con nosotros y por supuesto
nuestros éxitos nunca se conocen, ¿no? En el mundo de los servicios. Respecto a China, algo que hablamos hace 2 ediciones del noticiero, ¿no? El informe que había salido respecto a la injerencia de China en el Reino Unido. Ahora dedicamos más recursos a China que cualquier otra misión. Esto refleja la importancia de China en el mundo y la necesidad crucial de comprender las capacidades del gobierno chino. Sobre las operaciones de inteligencia de China en Occidente, Moore dijo: como todo lo demás con China hay que mirar su escala. Las capacidades de China son enormes y despliegan en el extranjero en grandes cantidades, ¿no? Supongo que también a Moore se le habrá pasado por alto las comisarías ocultas que tenían en el Reino Unido, los chinos y demás. Ponele. Espionaje en la era de la inteligencia artificial. Dice: con el auge de la inteligencia artificial, algunos críticos han argumentado que la inteligencia hará que los agentes humanos sean irrelevantes. Moore rechazó con fuerza ese punto, argumentando que la inteligencia humana seguía siendo crucial para hacer lo que las máquinas no pueden, mientras que subraya que el MI6 estaba experimentando como loco con la inteligencia artificial. Dice: si la inteligencia artificial se toma en una dirección que está más allá de la coordinación internacional y se desarrolla con malas intenciones, eso es muy peligroso, ¿no? Justo lo que dijimos antes con Elon Musk y China, coordinación internacional. Como ya podemos ver con las posibilidades de la inteligencia artificial generativa, esto se refiere a los deepfakes y demás, esto tendrá que manejarse con mucho cuidado. Y después habló por último de conmociones internas, ¿no? Discordias dentro del régimen iraní respecto a la venta de drones a Rusia. Dice: la decisión de Irán de suministro a Rusia de drones ha provocado disputas internas al más alto nivel del régimen de Teherán. Irán ha elegido presumiblemente ganar dinero en efectivo y probablemente recibir algún conocimiento militar a cambio de su apoyo a los rusos. Así que bueno, esos son los 7 puntos destacados de la entrevista que le dio el jefe de MI6, Richard Moore, a Político. Que sigue siendo el mejor servicio secreto del mundo, junto con el Mossad, en términos de eficiencia. Sí, sí, absolutamente. Creo que sin lugar a dudas, sin ningún tipo de disputa, el MI6 ha mantenido una tradición y un nombre bastante efectivo, ¿no? Bueno, Infobae dice: dinastía de tiranos. ¿Quién es Kim Yo-jong, la jefa de propaganda de Corea del Norte, o su próxima dictadura? Tiene una inmensa influencia sobre su hermano, Kim Jong-un, y se ha transformado en un símbolo del despotismo norcoreano. Bastante curiosa esta nota, ¿no? Porque en algún punto, ¿no? Esto se refiere a un texto que ha escrito un disidente del régimen norcoreano, ¿no? Sobre la familia de Kim. En algún punto hasta pone en duda que sean realmente hermanos, ¿no? Es como cierto hermetismo absoluto respecto al rol, la relación de... ¿Ves? Ahí está el resaltado, ¿no? Una mujer tan misteriosa que el Estado nunca ha confirmado que sea realmente la hermana de Kim. Muy extraño, muy extraño realmente. Pero habla de una persona que la trata con, ¿no? Dice, ¿no? Tras su mordacidad se esconde una mujer con un inmenso poder, con una influencia total, prácticamente describe sobre su hermano, que posee armas nucleares. Y la trata directamente como la jefa de propaganda respecto a los ataques contra Estados Unidos Y una demás. eventual sucesora. Lo vamos a extrañar a Kim. No, otro meme andante, bueno, peligroso realmente, pero fuera de broma, ¿no? Otro tipo muy curioso el régimen de Corea del Norte. No sé cómo lo ves, porque alguna vez también he leído cierto apoyo de la CIA y demás, ¿no? Escondido. Señalaban las visitas Dennis Rodman y esas estrellas norteamericanas yendo a pasear, ¿no? También esta semana hubo un suceso con un soldado norteamericano entrando a la zona desmilitarizada y generando bastante conflicto. Tenían un peculiar embajador mundial, Alejandro Cao de Benós, un aristócrata español reducido a la miseria que disfrutaba de tener un uniforme norcoreano y demás. Caso interesante. Unos franceses, si no recuerdo mal, hicieron un documental donde muestran cómo Cao de Benós estaba dispuesto a negociar tráfico de armas a gran escala con unos improvisados, con unos periodistas infiltrados, en nombre de Norcorea. Por lo cual ahora tiene un pedido de captura de Estados Unidos el señor Cao de Benós. Es bastante interesante, ¿no? Norcorea y las cosas que se mandan los muchachos. Bueno. Tenemos China. ¿Dónde está el ministro de Asuntos Exteriores de China? El régimen de Xi Jinping no aclara el misterio, ¿no?
Qin Gang lleva 3 semanas sin aparecer en público, el habitual secretismo del Partido Comunista en torno a sus funcionarios, ¿no? Que cosa muy común, como la gente Está desaparece, visitando a Hu Jintao. ¿no? Irán a reacomodar las ideas por algún lado, en alguna celda oscura. Jack Ma, ¿no? El de Alibaba, bastante Exactamente. desapareció por un montón de tiempo. Muy, muy extraño, muy extraño. Pero cada tanto aparece una historia de este estilo. Ahora, fíjate, Infobae. Blinken viajará a Tonga, Nueva Zelanda y Australia. Estados Unidos cambia su estrategia en el Indo-Pacífico para hacer frente a China. Beijing tiene instalaciones diplomáticas permanentes en 8 de las 12 naciones insulares del Pacífico que la potencia norteamericana reconoce, y por eso Washington quiere ponerse al día, dice Infobae. Ahora, después de todas las visitas de alto rango, ¿no? A Yellen, John Kerry, el propio Blinken, que había dicho hace no mucho tiempo, ¿no? Que trataría de gestionar responsablemente la relación para evitar errores de cálculo entre los países. Bueno, ahora empieza otro tipo de recorrido para ir juntando aliados, digamos, La para un... estrategia Estados Unidos sobre Asia y particularmente sobre Asia-Pacífico es brillante. Yo te lo digo, es lo mejor que tienen de política exterior. Está muy bien pensada. Algún día me gustaría saber quiénes habrán sido los ideólogos, pero un verdadero cepo al crecimiento de la influencia militar y política china es tener dispersa la atención del Estado chino en todos los vecinos con los que tienen conflictos. Ya lo he mencionado un par de veces, me importa resaltar esto, poner la lupa sobre esto. Los norteamericanos juegan muy bien las cartas. Es como si China de alguna forma lo intenta con la injerencia en Canadá, por ejemplo. Pero los norteamericanos lo tienen, no es que lo intentan, lo tienen. Están cultivando muy cuidadosamente tener las mejores relaciones con Australia, con Nueva Zelanda, tener las mejores relaciones con el sudeste asiático, con Corea del Sur, donde mandaron hace poco el submarino nuclear, con Japón, que le rehabilitaron que se rearme y se lo están favoreciendo de mil formas, con la India, es importantísimo, lo más importante de todo, tal vez esa relación que están llevando una sintonía finísima hasta en materia militar Estados Unidos y la India, con Pakistán, lo cual riñe, porque India y Pakistán son rivales. O sea, tienen totalmente rodeada a China, es algo que es muy inteligente. Probablemente es una de estas políticas que implementan aquellos que independientemente de qué gobierno esté, ¿no? Van haciendo lo suyo para que sea posible. Debe haber salido del CFR o de algo por el estilo, pero es muy, muy inteligente. Si vos ves la foto hoy, si China no es la hiperpotencia que desplaza a Estados Unidos, en gran medida es porque tiene ese impresionante cerco diplomático, militar, comercial y tecnológico alrededor suyo. Muy interesante, la verdad. No supieron afrontar la expansión económica comercial de China, probablemente, propiciada por capitales norteamericanos, ya lo hemos hablado, distintas disputas que hay dentro de su élite, pero sí por el momento los contienen como con un corral, y es algo bastante interesante, porque también es como decirle, tené cuidado con lo que haces en América Latina, que es mi patio de atrás, que yo tengo rodeado tu patio de atrás, el de adelante, el jardín, los vecinos, etc. Además es muy importante, Nico, en el tema de que esto está cada vez más militarizado, este problema. O sea, más allá de que un general declare, un fulano declare, podría haber una guerra en 2025, esto o aquello. Si vos te fijás incluso cómo trabajan con los países periféricos como Argentina, a los norteamericanos no les importa que le venda soja a China, pero sí les importa mucho la cuestión del litio y lo han hecho saber. Sí les importa muchísimo la cuestión de los aviones militares, por ejemplo. Ni se te ocurra comprarle armamento a China, ni se te ocurra darle el puerto de Tierra del Fuego a China, que sería estratégico en el caso de una confrontación militar para poder conectarse con el Atlántico, porque el canal de Panamá lo controlan ellos, pero están muy interesados, por ejemplo, en que ni Chile, ni mucho menos Argentina, les permitan en el Estrecho de Magallanes tener control a los chinos. Son ese tipo de postales de la Guerra Fría que hay que observar con mucha atención, porque son cosas que generalmente ocurren más lejos del radar cotidiano de los medios de comunicación y que hay que tener presentes, porque si vos ves un gran desbalance en alguna de esas variantes, esa es una señal interesante de que los tiempos se van a complicar cada vez más. Más todavía que cualquier declaración que salga levantada de un general
o de un experto en geopolítica. Excelente. Bueno, hablabas de Argentina, ¿no? Mira, tenemos 2 notas delirantes realmente. Te encajo un tiro en medio de la frente. Una jueza le dijo a un albañil que le reclamaba una deuda, ¿no? Aparte de un audio, en fin. Laura Verónica Bullati, de Chaco, fue destituida tras la amenaza telefónica en la que también tuvo expresiones discriminatorias y de abuso de poder, ¿no? Lo trató de planero, entre otras cosas. Increíble realmente. Yo soy jueza, conmigo atenete a las consecuencias, ¿no? Yo saco un revólver y te encajo un tiro. Yo tengo todos los poderes, manejo el poder. Te mando ya la cana, ¿no? Hasta después de la feria en Cana y encima quedo en feria yo. Te encajo un tiro en medio de la frente, dijo la jueza, ¿no? Todo por un albañil que estaba reclamando el pago de un trabajo, ¿no? Que no lo había dormido con el dinero. El poder, así funciona. Monstruoso y aberrante, pero bueno. Insólito también, insólito los dichos y demás. Pero bueno, esta jueza fue destituida después de que se filtrara y que ella reconociera que había sido efectivamente la de los audios con las amenazas y la manifestación de abuso de poder. Y después, por último, Mendoza. Mirá, quieren prohibir por ley el préstamo de encendedores, ¿no? La obsesión por meterse en todos los aspectos de la vida de la gente. Proyecto presentado por la diputada justicialista Roxana Escudero, con el objetivo de bajar el consumo de tabaco, ¿no? Prohibiendo el préstamo de encendedores, ¿no? Supongo que nombrarán 10.000 empleados públicos para controlar cada kiosco, a ver dónde, detectores de fuego con inteligencia artificial en cualquier momento. No, bueno, otro delirio más. Fumando por la ciudad. Bueno, eso es todo. ¿Esto es todo? Bueno, compartan en todas sus redes. Amigos, por favor, patreon.com/Nicolás Moraz, opción unirte de YouTube, Bitcoin, Mercado Pago si están en Argentina. Contribuyan a sostener nuestro trabajo periodístico. Su apoyo es crucial. Visiten aquí el canal de nuestro colega Nicolás Martínez Laje y nos vemos muy, muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.